Muy bien, ya nos encontramos grabando. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso de Derechos reconocidos por el Tribunal Constitucional. El día de hoy vamos a estudiar dos derechos reconocidos por este organismo constitucionalmente autónomo. El primero de ellos va a ser el derecho a lo que viene a ser a la protesta, el cual va a ser desarrollado por el doctor Joaquín Cáceres Rosado. Él es abogado por la Universidad Católica Santa María, cuenta con un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, asimismo con un máster en Gestión Pública por la Universidad Católica Santa María y un máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra doctorando en esta universidad. Se ha desempeñado tanto en el sector público como privado, tanto como abogado en el Tribunal Constitucional y docente universitario. Es miembro y profesor de nuestro Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho UCMP y miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Muy buenas tardes, doctor. Quedamos atentos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por su gentil invitación y también por tu gentil presentación. Bueno, como bien has mencionado, el día de hoy nosotros tenemos a cargo justamente el desarrollo de uno de los dos derechos que se van a desarrollar en la presente sesión. De hecho, nosotros vamos a hablar sobre el derecho a la protesta, ¿de acuerdo? Que es el derecho que se nos ha encargado. Dicho esto, voy a proceder a compartir, de acuerdo a las diapositivas. Les voy a pedir a quienes estén presentes que en todo caso hay algún tipo de duda o pregunta, perfecto, eh, pueden levantar la mano o en su defecto dejar un mensaje en el chat y de esa manera yo podré darme por enterado de que sean participar, ¿de acuerdo? Al final de la presentación vamos a tener un espacio para que ustedes puedan plantear las preguntas que consideren pertinentes, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar de avanzar justamente para poder abarcar todo lo que representa el derecho a la protesta y justamente las implicancias que tiene en nuestro ordenamiento constitucional. Muy bien, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la protesta y de hecho es una agenda bastante amplia si nosotros queremos abarcar lo que representa el derecho a la protesta, porque en principio no podríamos hablar de un derecho que ha sido justamente reconocido por el ordenamiento constitucional peruano sin hacer un recuento de los elementos, de la sustancia, de las fuentes e incluso los orígenes, ¿de acuerdo? De los que nosotros tenemos que escarbar para poder reconocer su existencia, ¿de acuerdo? Justamente estoy viendo algún comentario. Yo igualmente es un gusto poder volver a compartir contigo un espacio académico. Y pues en ese sentido, lo que vamos a hacer el día de hoy es desarrollar cada una de estas temáticas con la finalidad justamente de que podamos profundizar no solamente en el conocimiento de lo que es el derecho a la protesta, sino también conocer cuáles son los fundamentos. Yo entiendo que ya en sesiones anteriores, incluso el maestro Castillo Córdoba, el doctor Luis Castillo Córdoba, nos hizo una presentación bastante sustancial de la teoría general de los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Hablamos de ya elementos como, por ejemplo, contenido constitucional, y que de hecho nosotros vamos a decirlo, a repetir, pero circunscribiéndolo al elemento que es materia justamente de estudio del día de hoy, que es el derecho a la protesta. Adicionalmente, veremos cuáles son los alcances de este derecho, algunos límites, quiénes son los titulares de este derecho, y finalizaremos justamente con un análisis jurisprudencial precisamente a la sentencia que dio vida a nivel constitucional al derecho justamente a la protesta. ¿De acuerdo? Aquí yo justamente traigo una imagen que desde hace mucho tiempo acompaña o está dentro de mi galería personal de fotografías, y es justamente la de un pintor arequipeño, Teodoro Núñez Ureta. Este pintor, que en buenas cuentas desarrolló su técnica entre los años 40 y 80 del siglo pasado, pues marcó justamente una importante forma de mostrar la realidad nacional. ¿De acuerdo? Seguramente si ustedes, por ejemplo, miran a la realidad nacional de otro país, como el caso de Colombia, se van a encontrar con autores como Botero, por ejemplo, ¿no? Que tenía una forma muy singular
de poder mostrar justamente sus expresiones de la realidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Teodoro Núñez Uretra. De hecho, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ir al Museo del Banco Central de Reserva, el MUSEN, se van a encontrar con una pintura de Tupac Amaru, que es justamente obra de este maestro arequipeño. Pero aquí, en esta obra, justamente lo que Teodoro Núñez Uretra trata de expresarnos es esa posibilidad que tenemos los seres humanos, individuos, ciudadanos, pobladores del Perú, para poder justamente expresar nuestra opinión. Pero no solamente ello, sino también que podamos movilizarnos para poder hacerlo. Y que de esa forma podamos justamente mostrar algún tipo de inquietud, algún tipo de incertidumbre, algún tipo de queja, algún tipo de manifestación en concreta respecto de algún tipo de acto que puede estar justamente incomodando a la sociedad. Y hago justamente alusión a esta pintura porque el día de hoy nosotros vamos a hablar justamente de la importancia fundamental que tiene el derecho a la protesta. Pero antes de hablar de la protesta como tal, nosotros tenemos que hacer un repaso por lo que en principio, ¿de acuerdo?, significa la protesta, pero también nosotros tenemos que hacer un estudio de los derechos que no representan a la protesta. Porque aquí hay algo muy importante. Es frecuente que nos encontremos con derechos que tengan similitud, ¿de acuerdo? Respecto de lo que la sociedad puede concebir, puede entender, ¿de acuerdo? Por cada uno de estos derechos. Y lo que vamos a buscar justamente en la presente sesión es tratar de que ustedes se puedan llevar no solamente la idea que distancia al derecho a la protesta de otros derechos, ¿de acuerdo? Que no son derecho a la protesta concretamente, y también, pues, que ustedes puedan reconocer cuáles son esos elementos esenciales sobre los cuales se ha erigido este derecho. Dicho esto, pues nosotros tenemos que partir hablando justamente del origen normativo, es decir, el derecho no puede ser creado de hacer una revisión que nos permita, en esencia, encontrar este origen normativo sobre el cual se erige concretamente este nuevo derecho que ha sido incorporado por ¿de acuerdo? Cuidado con el tema del internet, que es probable que se pueda caer. No se preocupe, lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, Mía. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que considerar de que el origen constitucional, la fuente constitucional del derecho a la protesta, se cimienta en primer lugar en nuestra propia Constitución. El derecho a la protesta como tal, nosotros no lo vamos a encontrar de manera explícita, es decir, no lo vamos a encontrar enumerado dentro de la Constitución, en el artículo segundo o el artículo primero, tercero, que es el de los derechos innominados, es decir, todos esos derechos que no han sido considerados, positivizados, que no han sido, vamos a decir, recogidos por la norma fundamental y escritos literalmente en ella. Entonces, nosotros vamos a ver que, pues, esta fuente, en esencia, es justamente, se está entrecortando. No se preocupen, voy a tratar de todas maneras de considerar estos comentarios que me hacen, no se preocupen. El problema sí puede ser el internet, pero si no, ahora me conecto con mis datos y mejoramos esta situación. Bueno. Entonces, como les decía, necesitamos de fuentes, ¿no es cierto?, sobre las cuales se puede erigir un derecho. Y nosotros vamos a encontrar, tanto en el artículo primero como en el artículo segundo de la Constitución, es decir, de manera constitucional, de manera positiva, unos derechos que esencialmente podrían representar lo que es el derecho
representar el derecho a la protesta, concretamente ello. Y por ejemplo, vamos a encontrarnos con el famoso derecho a la libertad de reunión, ¿no es cierto?, que se encuentra en el artículo 2, y aquí vamos a ver otros derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión. Vamos a encontrarnos con el derecho a la participación individual o asociativa, tanto en la vida política, económica, social y cultural de la nación, ¿no es cierto? Pero en buenas cuentas no vamos a hacer referencia a la idea concreta del derecho a la protesta, sino lo que estamos haciendo es justamente ver que esencialmente la Constitución reconoce elementos que pueden servir justamente como base, mejor dicho, para elegir un nuevo derecho. Como decíamos, hay una fuente normativa que es justamente la Constitución. Pero la Constitución, recordemos, no se interpreta sola, ni nosotros podemos interpretarlas de manera arbitraria. De hecho, necesita un intérprete. Y como lo ha reconocido concretamente nuestro ordenamiento constitucional, es pues el Tribunal Constitucional el responsable de realizar esta interpretación. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que en el caso en concreto, a diferencia de otros derechos, ¿de acuerdo? El derecho a la protesta tiene un origen jurisprudencial. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto, tiene un sustento constitucional, por el origen, el lugar de donde emana el derecho es la jurisprudencia. Concretamente, ¿qué jurisprudencia? La jurisprudencia constitucional. A partir de un expediente que es el 009-2018, de un proceso de inconstitucionalidad revisado por el Tribunal Constitucional, este órgano constitucionalmente autónomo se da cuenta de la necesidad de también revisar lo que puede representar el derecho a la protesta, porque ocurre en nuestro ordenamiento no encontrábamos un elemento que concretamente pueda ser denominado como protesta. Y aquí justamente en este origen jurisprudencial lo que vamos a ver es que este derecho se ha ido construyendo paulatinamente. Y miren, esa construcción jurisprudencial, ¿de acuerdo? Concretamente ha requerido de diversos pasos. En principio vamos a ver que existieron unos pronunciamientos respecto de lo que puede significar derecho a la protesta, pero que desde luego que el tribunal dice, oiga, el derecho a la protesta antes de el proceso que acabo de hacer mención, pues no estaba reconocido, no estaba estructurado, no contaba con elementos, ¿de acuerdo? Que en buenas cuentas puedan sustentarlo. A ver, voy a verme un momento, por favor. Voy a proceder, debe ser el internet. Voy a proceder a conectar mis datos para que podamos concretamente continuar y no tengamos estos inconvenientes del internet. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, un segundo, por favor. Yo creo, a ver, listo. ¿Ahora me escuchan? ¿Podrían confirmarme, por favor? ¿Se me escucha? Hola, chicos. Sí, ok, muy bien. Espero que pues no tengamos más problemas con el internet, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces seguimos. Les decía, vamos a encontrar justamente primeros pronunciamientos, pero en estos primeros pronunciamientos no se hace mención de manera concreta, de manera específica, ¿de acuerdo? Perdonen, al respecto. Y lo que vamos a ver más bien es que hay un desarrollo progresivo, ¿de acuerdo? En el ordenamiento, un desarrollo que nos permite justamente ir enmarcando de cierta forma que ese tufillo inicial del que les decía que se encontraba justamente desarrollado en la Constitución a través de otros derechos se vaya concretando. En buenas cuentas, esto es justamente a partir de la necesidad de la población, de este pedido de una supuesta vulneración a un derecho que aún no se encontraba constitucionalizado, más aún no estaba reconocido por el ordenamiento constitucional. Y ya luego da un tercer paso, ¿de acuerdo?, en su construcción jurisprudencial y llega justamente el momento del desarrollo de ese caso emblemático. Ese caso emblemático al que hago mención, como les dije hace un momento, el expediente 009-2018, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional.
que es un caso que en esencia busca o a través de la declaratoria de ilegalidad de una norma que pretendía impedir que las personas concretamente puedan pues expresarse libremente. Pero también estaba enfocado a la imposibilidad que tenían las personas que se manifestaban, ¿de acuerdo? De bloquear carreteras, de impedir el correcto desarrollo de la función pública. Ahora bien, luego de este caso emblemático, vamos a ver que también el derecho internacional, ¿de acuerdo?, ha tenido una influencia muy importante para que nuestro Tribunal Constitucional pueda reconocer este derecho. Tal es así que, por ejemplo, si nosotros revisamos algunos documentos propios de, perdón, de tanto la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos vamos a encontrar que existe en la actualidad un documento que habla sobre los estándares, ¿de acuerdo?, de los derechos que están vinculados a la protesta social y las obligaciones que tienen los estados, ¿de acuerdo?, para poder guiar la respuesta estatal. Es decir, ya existen guías en el ámbito supranacional que han guiado, de cierta forma, valga la redundancia, el derecho en cuestión. Muy bien. Entonces, lo que hay que ver aquí, y tenemos que detenernos, y esto lo van a ver reiterativamente, que cuando un derecho fundamental es reconocido por la jurisprudencia, pues tiene que considerarse algunos aspectos. Es decir, no puede ser de buenas a primeras, no puede ser simple y llanamente porque el tribunal así lo decide, sino que hay criterios, de acuerdo, preestablecidos por el propio tribunal que permiten justamente la creación de estos nuevos derechos. Y hay que ver aquí que es posible el surgimiento de un nuevo derecho fundamental siempre y cuando el contenido que se plantee sea distinto al contenido de derechos existentes. ¿De acuerdo? Es por eso que más adelante, cuando vea el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la protesta, que no tiene ningún tipo de vínculo con el derecho a la libertad sindical, al derecho a la huelga. ¿De acuerdo? Y dentro de ese elemento existen dos supuestos. Un supuesto que establece que de acuerdo a justamente el derecho fundamental, no podamos deducir que el derecho de condición ya esté reconocido, es decir, que ya exista, identificar una relación que sea cierta, directa, entre la definición del derecho fundamental que se hecho en sí. Es decir, hay que considerar esta construcción jurisprudencial. Estas, en principio, los de los conocidos, pues hay que, hay, de acuerdo, es muy importante, más proceder correcto del plazo razonable, de acuerdo, que está explícito del derecho a debido proceso, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta estos elementos para no incurrir en una sobreexplotación, más bien de cada uno de ellos. Y también hay que considerar en los que se deriven de principios desarrollados, artículo tercero de la norma fundamental y que constituyen derechos autonómicos, pues también va a existir
Buenas tardes a todos. Estamos teniendo unos problemas de conexión, pero pronto los vamos a solucionar con el doctor Joaquín. Bien, entonces, como les decía, el derecho a la protesta concretamente es un derecho que emana justamente de la labor jurisprudencial que ha desarrollado nuestro Tribunal Constitucional. Pero en esencia, estos derechos que se van a reconocer, como es el caso del derecho a la protesta, deben construir o constituir, mejor dicho, atributos fundamentales de la persona y tienen que ser de gran relevancia constitucional. Y de hecho, ese reconocimiento y garantía tiene que conllevar que el estado de las cosas actuales, como se encuentren, ¿de acuerdo?, sea mejorable, con la finalidad justamente de que el orden público constitucional pueda garantizarlo. Esto es importante porque nosotros no podríamos establecer la premisa que el Tribunal Constitucional pues cree derechos a diestra y siniestra. Estaríamos casi como los europeos que se la han pasado creando, reconociendo derechos, pero ahora se han encontrado con el problema de que no los pueden garantizar. Bueno, nosotros nos encontramos también ante una situación bastante similar, pero justamente como les digo, es imperioso que el tribunal, dentro de la labor de construcción jurisprudencial de un derecho, concretamente el derecho a la protesta, tuvo que observar justamente que éste tendría que representar algún tipo de atributo fundamental para las personas y también de que tenga una relevancia constitucional. Ahora bien, dejando de lado el origen, la naturaleza, hay que ver que no solamente proviene de elementos jurídicos, legales, concretamente la Constitución, ni jurisprudenciales, sino también hay que ver que existen principios constitucionales sobre los que se cimienta el derecho a la protesta. Y aquí lo que vamos a ver justamente son los pilares constitucionales del derecho a la protesta. Nosotros tenemos que partir justamente hablando del principal pilar. De hecho, la jurisprudencia del propio tribunal, cuando desarrolla este derecho, establece que la base esencial del mismo va a ser concretamente el derecho, o mejor dicho, perdón, el principio democrático. Y miren, el Tribunal Constitucional en su momento señaló lo siguiente, que concretamente, por ejemplo, en el caso del ordenamiento constitucional peruano, vamos a encontrar que no solamente se funda sobre la dignidad de la persona o sobre la soberanía del pueblo, sino también sobre la idea del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Es decir, este principio democrático lo que permite mostrar justamente es que al ser unos elementos esenciales del ordenamiento constitucional, así como la dignidad, así como la forma republicana, así como la soberanía, así como estos principios mencionados anteriormente, pues es importante también reconocer que la democracia, este principio democrático dentro de nuestro ordenamiento, cimienta también a derechos como es el caso del derecho a la protesta. Vamos a ver también que este principio democrático en reiteradas oportunidades ha sido justamente mencionado por el Tribunal Constitucional. Y vamos a ver que
el tribunal dice, no, se trata de un principio inherente al Estado constitucional, pero miren, aquí es importante esto, no solamente alude al reconocimiento que toda competencia, atribución o facultad de los poderes constituidos emana del pueblo, es decir, el principio político de la soberanía popular, sino también que proviene de su voluntad que está plasmada en la norma fundamental. Y aquí vamos a ver que es también necesario la necesidad de que de dicho reconocimiento originario se proyecte una realidad constante en la vida social del Estado, de tal manera que a partir de la institucionalización de cauces respectivos, cada persona, de manera individual o de manera colectiva, pueda gozar de capacidades justamente para participar de manera activa en la vida política, económica, social y cultural de la nación, como lo establece el artículo el 2.17 que habíamos mencionado justamente al inicio de la sesión. Ahora bien, no podemos limitarnos únicamente al principio democrático. También hay que ver que el derecho a la protesta se cimienta sobre la idea del principio de la supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque el principio de supremacía constitucional lo que permite justamente es que, en buenas cuentas, exista esta utilización de la fórmula justamente de individualización que permite legitimar la existencia de un derecho a la protesta, miren, en calidad de atributo fundamental no enumerado. Y aquí es importante considerar que la supremacía de la Constitución, si bien es cierto, no se va a ver puesta en práctica porque, vamos, el derecho a la protesta no está positivizado, ¿de acuerdo? Pero es importante que se considere que este derecho, ¿de acuerdo? Tiene un enfoque que busca justamente tener una consonancia directa con otros derechos, como es el derecho a la igualdad, por ejemplo, o el derecho a la libertad de expresión, de opinión o de información, ¿de acuerdo? Y esto sirve justamente porque tanto el derecho, el principio democrático, perdón, como el principio de la supremacía de la Constitución, lo que hacen es servir de un marco sobre el cual puede actuar este derecho. Por tanto, aquí vamos a ver que ningún mandato, ningún supuesto, ninguno de los requisitos, el contenido, los alcances, los límites podrán ser contrarios justamente a la Constitución. Y es importante que lo consideremos, porque imaginémonos que el tribunal se ponga a crear un derecho a través de su vía jurisprudencial y pues establezca algunos presupuestos que puedan ser contrarios incluso a la propia Constitución. Ahora bien, el propio tribunal también ha mencionado de que existe un elemento que nosotros tenemos que denominar sustento constitucional directo, es decir, el derecho que se crea por parte del tribunal en la vía jurisprudencial no solamente se sostiene en el principio democrático, que es uno de los elementos esenciales de nuestro ordenamiento constitucional, sino también se alimenta de la supremacía de la Constitución y lo hace también considerando la idea de que un derecho tiene sustento constitucional directo cuando la Constitución ha reconocido de manera explícita o implícita un marco de referencia que delimita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. En buenas cuentas, lo dice el propio tribunal en la sentencia 1417 del año 2005 en su fundamento jurídico 10, que va a existir un baremo de delimitación entre el marco garantista que transita desde la limitación más abierta a la más precisa, correspondiendo un mayor o menor grado de desarrollo legislativo en función concretamente a la opción legislativa de desarrollar por parte de los derechos fundamentales establecidos ya por el constituyente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros también tenemos que considerar que puede ser de manera explícita o implícita, ¿de acuerdo? Que se pueda reconocer justamente un derecho fundamental. Ahora bien, sumado a estos tres, también nosotros tenemos que considerar el elemento desarrollo de los derechos fundamentales. Y aquí el tribunal lo que hace justamente y lo sostiene a través de la sentencia 0895 del año 2001, y que es una acción de amparo concretamente, dice pues de que para que los textos constitucionales y en particular aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de la dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar esta cláusula que se denomina de desarrollo de los derechos fundamentales. Esta cláusula podríamos decir que representa en buenas cuentas el elemento esencial de la característica dinámica que tiene nuestra Constitución. Nuestra Constitución no solamente se reforma en el ámbito orgánico, sino también se reforma en el ámbito concretamente sustancial donde se reconocen los derechos fundamentales. Y esto se debe justo a que existe, vamos a decir,
este elemento de desarrollo de los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Que permite justamente que todos esos elementos nuevos que se vayan a reconocer puedan estar dotados de las mismas garantías que están justamente expresadas para los otros derechos que han sido incluso reconocidos por el constituyente, es decir, que emanan de manera originaria de la Constitución. Dicho esto, y habiendo considerado estos principios que consideramos son el sustento del derecho desarrollado de manera jurisprudencial por el Tribunal Constitucional, hay que ver qué dice la doctrina respecto a este derecho. Y miren, aquí nos vamos a encontrar con tres cuestiones muy interesantes. El derecho a la protesta en nuestro país a nivel doctrinario, pues no ha sido aún ampliamente debatido. Me parece que más bien en breve nos vamos a encontrar con diversos debates al respecto, más aún por todas las situaciones políticas y sociales que han ido aconteciendo a lo largo de estos últimos años. Recordemos que este derecho proviene concretamente del reconocimiento de la composición anterior del Tribunal Constitucional y pues aún no ha pasado el tiempo suficiente para que tal vez haya algún debate nuevo al respecto. Pero miren, la doctrina, un poco como perspectiva, nos dice que el derecho a la protesta es en buenas cuentas el primer derecho, porque según como dice Gargarella, es el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. Eso, por ejemplo, Gargarella lo plantea ya en el año 2005. Más adelante vamos a ver que Leonardo García Jaramillo establece también que la sociedad tiene un imperativo que debe cumplir. Ese imperativo justamente es el de preservar el derecho a la protesta, porque también en el diseño apoya la democracia. Y aquí vamos a ver que hay un debate, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están tan de acuerdo, porque hay quienes sostienen que la protesta más bien, en lugar de fomentar la democracia, lo que hace es vulnerar otros derechos, como por ejemplo la libertad de tránsito de otras personas. Y vamos a ver una cuestión muy interesante. La Corte Suprema en su momento emitió una sentencia bastante compleja en el sentido de que criticó la propia decisión del Tribunal Constitucional en el momento que se interpuso justamente una tutela de derechos. Pero bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. Otro aspecto doctrinario que también podríamos considerar es concretamente que el derecho a la protesta es un elemento esencial de la libertad de expresión amparado por los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, de aquí sacamos tres conclusiones. La primera conclusión, podríamos decir que el derecho a la protesta es un derecho que se encuentra reconocido en el ámbito comparado, en el ámbito supranacional se ha intentado ya tutelar, ¿de acuerdo? Se ha intentado garantizar, reconocer. También hay que ver que el derecho a la protesta es un derecho que está estrechamente vinculado con la voluntad popular, es decir, la decisión, en este caso, que pueda tener la sociedad respecto de actuar o no actuar, pero también vamos a ver que representa un elemento esencial del ordenamiento. Claro, esto en perspectiva doctrinaria. Porque, insisto, podrán haber otros doctrinarios que nos digan, no, señor, el derecho a la protesta es un elemento que más bien lo que hace es vulnerar otros derechos. Entonces, ahí vamos a encontrarnos justamente con este tipo de contraposiciones. Pero al margen de ello, sí tenemos que nosotros, debido a que el día de hoy yo tengo que contarles qué es el derecho a la protesta, pues tenemos que ver qué es el derecho a la protesta. Y así lo que vamos a hacer ahora es definir al derecho a la protesta. Bueno, en un primer momento me pareció interesante poder plantearles la propia perspectiva que tiene la Real Academia de la Lengua respecto a lo que significa protestar. Y pues lo que nos dice la Real Academia es que protestar representa una declaración, una proclamación de un propósito, es decir, de algún fin, ¿no es cierto?, que se desea cumplir. Pero también nos dice que protestar, dicho por una persona, significa expresar generalmente con vehemencia, ¿de acuerdo?, su quejo o disconformidad. ¿Y qué es actuar con vehemencia? Con cierta fuerza, ¿no? Con cierto ímpetu, con cierta fuerza, ¿de acuerdo? Pero también nos dice la Real Academia que protestar puede representar también la forma de expresar la oposición a alguien o a algo. En buenas cuentas, protestar contra una injusticia. Y miren, de hecho, nuestro tribunal lo que ha hecho es incorporar concretamente el elemento de derecho a la protesta considerando esta cuestión. El hecho de que las personas puedan opinar distinto, que puedan protestar en contra de algún acto, incluso que puede ser político, ¿de acuerdo?,
un acto que puede emanar del poder, sea privado, sea público, del cual las personas justamente pueden realizar esa protesta, pueden expresar esa oposición, tanto a alguien como a algo. Y miren, tal es así que el propio tribunal, en la sentencia anteriormente mencionada, que es la 009-2018, concretamente que hemos hecho mención hace un momento, establece, pues, ¿no? Que el derecho a la protesta es un derecho fundamental y es un derecho que asiste, miren, a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este público o privado, y todo ello sobre la base de aspiraciones legítimas de quienes protesten y siempre que se respete la legalidad conforme al orden fundamental. Es decir, lo que ha hecho nuestro tribunal es considerar el último elemento, ese elemento de poder expresar una oposición, de poder expresar justamente una crítica frente al poder, sea público o sea privado. Pero hay límites, porque recordemos un elemento que es o una característica esencial de los derechos fundamentales. No hay derecho absoluto. Todos los derechos son relativos. ¿Relativos a qué? A límites. Límites normativos, por ejemplo. Ahora los vamos a ver más adelante. Dicho esto también, hay que ver, pues, de que la doctrina también ha tratado de explorar lo que significa la protesta. Y si nosotros hacemos tal vez un símil, pues lo que ha intentado hacer nuestro tribunal es explicar lo que representa la protesta social. ¿De acuerdo? La protesta social, como por ejemplo la define Gargarella, respecto de una demanda concreta por parte de la ciudadanía, cuando a causa de una posible marginalización social se deja de garantizar la protección de algún derecho. Ahora, esto de que, por ejemplo, se trate de grupos minoritarios o no, pues depende, ¿de acuerdo? Esto sí lo podríamos extraer. De hecho, este concepto nos ayuda para mostrar justamente que la intención del Tribunal Constitucional es proteger de posibles, ¿ok?, excesos, ¿de acuerdo?, contra las personas que tengan una posición crítica frente al poder. Y aquí hay algo muy interesante. Esto está estrechamente vinculado a la democracia. La democracia también tiene un elemento que es justamente la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un derecho que contiene también al derecho a la protesta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, como se dan cuenta, configurando esta idea que en buenas cuentas también podríamos decir eh, que lo que no es la protesta, y la protesta, como dice también aquí Guerrerela, no es una queja ni una lamentación pública de los paupérrimos abandonos por el sistema que esperan recibir solidaridad o misericordia de los bienaventurados, sino en realidad lo que es una oportunidad legítima de grupos sociales, ¿de acuerdo? Aunque puedan ser estos minoritarios políticamente, de ser considerados como actores políticos relevantes. Es decir, que hay un espacio para su posible participación. Ahora bien, yo les decía, ¿qué es el derecho a la protesta? Ya lo tenemos claro, sabemos qué es el derecho a la protesta. Pero ¿qué no es? Y aquí lo que tenemos que hacer es un deslinde del ámbito concretamente de lo que es el derecho a la protesta, perfecto, y otros derechos. Miren, aquí yo les traigo un cuadro comparativo para que ustedes puedan justamente reconocer que el derecho a la protesta no es el derecho a la huelga, no es el derecho a la reunión, no es el derecho a la libertad de asociación, no es el derecho a la libertad sindical, no es el derecho a la opinión, a la libertad de opinión. Y esto concretamente se debe a que cuando se configuró la idea del derecho a la protesta, pues no estaba vinculada de ninguna forma, ¿de acuerdo?, con elementos propios de los contenidos de cada uno de los derechos que acabo de mencionar. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrarnos con el expediente correspondiente al 008-2005, proceso de inconstitucionalidad, que se lleva a cabo, recordarán ustedes, entre los profesores y supuestamente el derecho a la huelga de los profesores respecto del derecho a educación de los estudiantes, ¿no? Y aquí lo que el tribunal dijo, oye, si bien es cierto, tú puedes manifestarte, y de hecho lo que representa la huelga es una suspensión colectiva de una actividad laboral, ¿de acuerdo? La protesta no. La protesta no tiene este vínculo. Y es más, cuando el tribunal le dijo a estos profesores que decían que se les había afectado su derecho justamente a la huelga, era lo siguiente, señores, ustedes no pueden estar en perenne huelga porque eso afectaría a otro derecho. ¿Cuál? El derecho a la educación de las personas a las que ustedes les prestan ese servicio.
¿De acuerdo? Y miren, por tiempo no voy a poder desarrollar cada uno de estos, pero aquí yo les dejo tanto los expedientes sobre los cuales hemos considerado la diferencia de concepto y de contenido con el derecho a la protesta, como también de los elementos esenciales que representan a cada uno de estos para que de esa forma ustedes puedan hacer esta distinción entre lo que es derecho a la protesta y todos los otros derechos. Y de esta forma ustedes puedan tener más claro que el derecho a la protesta es este derecho fundamental que tienen las personas a mantener una posición crítica frente al poder, ¿de acuerdo? Pero que tiene límites, que concretamente son justamente los que vamos a ver. Pero antes de eso, hay que ver que, si bien es cierto, el derecho a la protesta no es derecho a la huelga, reunión, libertad de asociación, libertad sindical o libertad de opinión, no podemos decir que no esté ligado a otros derechos, ¿de acuerdo? Por el contrario, está estrechamente ligado a otros derechos. Y miren, está estrechamente ligado, sí, a la libertad de opinión, está estrechamente ligado al derecho a la huelga, desde luego, a la libertad de tránsito también, al derecho a la reunión también. Pero miren, como ejemplo les pongo aquí, ¿qué ocurre que cuando un grupo de personas ocupan una plaza pública con fines sociales o recreativos, por ejemplo, ello no involucra el derecho al ejercicio del derecho a la protesta, por ejemplo? Asimismo, por ejemplo, se puede ejercer este derecho fundamental de manera individual a través de medios virtuales. Por ejemplo, la huelga, yo les pregunto, ¿ustedes creen que se puede ejercer a través de medios virtuales? Un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. De repente, el derecho a la reunión sí se puede ver afectado si es que concretamente hay una afectación a que se pueda llevar a cabo de manera virtual una reunión, tal vez, ¿no es cierto? O que haya una afectación al derecho a la libertad de opinión, de expresión o de difusión a través de repente de un medio virtual. Pero concretamente, lo que vamos a ver es de que pueden existir reuniones sin protestas, pero también lo que vamos a ver es que las protestas también pueden existir sin reunión. Es decir, no es necesario, dice nuestro tribunal, no es necesario que haya una reunión para entender que se trata de una protesta. Muy bien, luego de haber visto estas cuestiones, sí me gustaría que veamos qué es lo que comprende, además de el concepto, ¿de acuerdo?, del derecho a la protesta desarrollado por el Tribunal Constitucional. Y para eso nosotros tenemos que estudiar justamente la naturaleza de este derecho. Y aquí vamos a ver que, según el Tribunal Constitucional, se trata de un derecho que tiene una relación amplia con el derecho a la libertad. Pero aquí también vamos a ver que este derecho también implica la no injerencia del Estado en su ejercicio o realización. Sin embargo, hay unos elementos que tenemos que considerar. ¿Es un derecho? Sí, pero tiene deberes, es decir, no es absoluto. Vamos a ver también que el Estado puede interferir ante obstaculizaciones de terceros. Y aquí lo que va a ocurrir es que cuando existe algún tipo de conflicto de este caso, pues el Estado también tiene el deber de promover condiciones para resolver este tipo de conflictos. Y desde luego, en caso de que haya un posible daño, pues se pueda reparar justamente el derecho ante una posible violación. Es decir, es un derecho que tiene una alta vinculación con la libertad, pero también hay que ver que está presupuestado para que el Estado no tenga ningún tipo de injerencia sobre el mismo, es decir, sobre el ejercicio, pero sí intervendrá, ¿de acuerdo? Es decir, va a interferir en la realización o en la concreción de este derecho cuando hay algún tipo de obstaculización. Bien, hasta aquí hemos visto, digamos, los elementos esenciales que corresponden al derecho, pero ahora lo que corresponde justamente es que podamos ver de manera sucinta sus alcances, sus límites, ¿de acuerdo? Y su contenido constitucionalmente protegido. Tal es así que hay que preguntarnos, ¿qué acciones comprende el derecho a la protesta? Bueno, el derecho a la protesta, según establece la sentencia correspondiente al expediente 009-2018, proceso de inconstitucionalidad, específicamente el fundamento jurídico 74, el derecho a la protesta, por una parte, asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder. Es decir, el alcance, las acciones que comprende este derecho es a todas las personas que tengan una posición crítica, pero también a las aspiraciones legítimas de quienes quieran protestar, pero estas aspiraciones tendrán que justamente respetar la legalidad del orden fundamental. Es decir, ¿qué acciones comprende?
comprende tanto la asistencia a las personas que tienen una posición crítica, como también a las aspiraciones que pueden tener cada una de estas de protestar. Pero estas, al hacerlo, tendrán que respetar la legalidad del orden fundamental. ¿De acuerdo? ¿Cómo está? Bueno, adelante. Hola. Bien, disculpen más bien. Entonces, adicionalmente del alcance, tenemos que ver también el contenido constitucional del derecho a la protesta. Y aquí lo que nosotros tenemos que considerar es justamente el núcleo intangible que tiene este derecho. Al respecto, hay que ver que la propia sentencia, pero ya no en el fundamento 74, sino en el fundamento jurídico 82, establece que el contenido que se debe proteger de este derecho es justamente la facultad que tienen todas estas personas a cuestionar de manera temporal o periódica o esporádica o continua, ¿de acuerdo?, la acción del poder. También protege el ámbito de cuando se realiza a través de un espacio público o a través de medios de difusión. Es decir, el derecho a la protesta no solamente puede realizarse en ámbitos físicos, sino también a través de medios virtuales, a través de medios electrónicos, y esto puede ser justamente a través del ámbito individual o el ámbito colectivo, es decir, un individuo o grupo de individuos. Y finalmente, protege también el fin legítimo según el orden público. Es decir, no podemos excedernos más allá de lo establecido justamente por nuestro ordenamiento y se debe respetar justamente la legalidad conforme a la Constitución. No podremos extrapolarnos. Eso no será justamente un núcleo de protección. Ahora bien, como les decía, íbamos a ver alcances, contenido y ahora concretamente vamos a ver los límites del derecho a la protesta. Y aquí lo que vamos a ver son justamente las fronteras legítimas que existen del derecho a la protesta. Y en principio hay que ver que la propia sentencia también describe cuáles son esos límites, cuáles son esas fronteras. Y precisa pues de que los límites, en buenas cuentas, a este derecho se desprenden de la prohibición de vaciar de contenidos a otros derechos, principios y reglas, y también de las propias pautas que el Tribunal Constitucional pueda ir desarrollando. Es decir, la misma sentencia establece, oye, si usted desea, por ejemplo, modificar las pautas existentes del alcance del contenido, es viable, porque esto va a depender mucho de las necesidades que vayan surgiendo. Ahora bien, el límite también se va a encontrar en que este derecho no ampara la violencia como fin o mecanismo de protesta y tampoco ampara el uso de armas ni la promoción de la discriminación. Es decir, cuando en una protesta se realice actos violentos, ¿de acuerdo?, como mecanismo, o en su efecto también se utilice armas, ¿de acuerdo?, o se promueva la discriminación, pues justamente el derecho no podrá ser tutelado. Y aquí finalmente sí me gustaría hacer una aclaración que pues en todo caso, si durante, por ejemplo, algún tipo de protesta se desarrollan hechos de violencia, los autores de estos desmanes, pues, o actos violentos van a tener que ser responsables, al punto de que incluso pueden ser responsables penalmente, ¿no es cierto?, por la comisión de algún tipo de delito. Pero también hay que ver que en caso de que alguna de estas personas que están protestando sean privadas de su libertad de manera no motivada, pues en todo caso tendremos que encontrarnos aquí justamente con una autoridad que realice, en buenas cuentas, una autoridad competente que sí realice esa motivación de las razones por las cuales consideren que esa persona debe estar privada de su libertad. Muy bien. Aquí, ya para ir cerrando también, diríamos pues de que cuando una protesta exceda sus límites constitucionales, el Estado puede, miren cómo dice el tribunal, puede y debe legítimamente restablecer el orden interno, siempre que respete la Constitución en sentido formal y material, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que nosotros consideremos, porque seguramente el derecho a la protesta les traerá algún recuerdo vinculado a lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Y aquí, pues, el Estado lo tendrá que hacer de manera legítima con la finalidad justamente de restablecer el orden interno cuando estas protestas excedan sus límites. Muy bien. Y ya, para ir finalizando también, hay que ver, pues, que este derecho tiene titulares, ¿de acuerdo? Es decir, ¿quiénes pueden ejercer este derecho a la protesta? Y en principio podríamos decir que lo puede hacer toda persona,
Y de hecho, tendríamos que considerar lo que establece el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que toda persona debe ser tratada en igualdad de condiciones, ¿es cierto? No debe haber ningún tipo de discriminación por su raza, sexo, religión, cultura, creencia, ideología, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, toda persona puede justamente ejercer el derecho a la protesta, pero hay un límite. Y este límite se circunscribe también al caso, por ejemplo, del derecho a la huelga. Como ustedes sabrán, por ejemplo, los funcionarios del Estado con poder de decisión, cargos de confianza o de dirección, jueces y fiscales y miembros de las Fuerzas Armadas no pueden realizar huelgas. Pero en el caso, o mejor dicho, y también en el caso del derecho a la protesta, pues tampoco pueden justamente accionar de esta manera. Y aquí podría haber un gran debate, porque finalmente estas personas también son ciudadanos y pueden estar en contra incluso, ¿no? de el accionar del poder, sea público o privado. Pero pues digamos que el sustento de esta limitación se circunscribe al tipo de labores que realiza. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, por el tiempo, lamentablemente no nos va a dar esta interrupción que hemos tenido y por la cual pido disculpas también del internet, pues no nos va a permitir justamente desarrollar la temática que tenía pensada para realizar en los últimos 10 o 15 minutos, pero yo aquí les dejo un código QR al cual pueden acceder y allí van a poder revisar justamente un análisis hecho a la sentencia que corresponde al expediente 009-2018 del proceso de inconstitucionalidad, que fue justamente el caso de la modificación del delito de extorsión por el decreto legislativo 1237, que dio pie a que el Tribunal Constitucional aproveche justamente aquel caso para desarrollar el derecho a la protesta y como tal reconocerlo dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Y bueno, haremos al menos en 2 o 3 minutos unas reflexiones finales sobre el derecho a la protesta en el Perú. Y al respecto, aquí hay que ver que pues en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues podemos encontrar no solamente lo que es el derecho a la protesta, sino también sus alcances, sus límites, y desde luego que vamos a encontrar en la doctrina, sobre todo, y en la opinión pública, pues todos esos desafíos que aún tiene este derecho. Es un derecho nuevo, es un derecho que tiene poco tiempo y como les digo, estoy seguro que el debate doctrinario al respecto será modulando poco a poco. Pero también hay que ver de que este derecho también representa una necesidad de equilibrio, ¿no es cierto? Porque aquí tiene que haber una protección del derecho, pero también la garantía a otros derechos o bienes constitucionales. Y desde luego hago un llamado también a la reflexión a todos y cada uno de ustedes para que recuerden que el rol del derecho a la protesta está enmarcado justamente en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿De acuerdo? Sin más premisas, sin más ideas que expresar, pues aquí les dejo mis datos por si tienen algún interés de contactarme y desde luego también podré alcanzarles las diapositivas a los chicos del centro de estudios que han tenido la amabilidad de invitarme. Sin más, pues les agradezco y en caso que haya alguna pregunta o duda, no sé si nos dé el tiempo, yo encantado, pero en caso de que no, pues lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Bien, a ustedes, un gusto siempre volver a verlos, a algunos y a otros que también han sido mis alumnos. Bien, me parece que ahora lo que vamos a hacer es esperar. eh, no, gracias a ustedes, gracias Juan, gracias Natalie. Espero que de verdad les haya gustado y como les digo, les voy a compartir la información para que ustedes la puedan revisar, ¿de acuerdo? Y de esa manera también puedan ver la cuestión de la sentencia, que es una sentencia no tan extensa, ¿de acuerdo? Pero que si desean la pueden revisar. Bien, perfecto. Vamos a ver qué nos dicen los moderadores. He tratado de cumplir fielmente el horario que nos habían indicado. Bien. Leslie, bueno, aprovecharemos para responder rápidamente la pregunta planteada que me parece muy interesante. Espero que estés muy bien, Leslie. Creo que sí,
creo que aún hay aspectos que tenemos que revisar, incluso de este propio desarrollo, y la mejor demostración de que es necesario revisar los alcances es justamente la decisión tomada por la Corte Suprema en el año 2021 respecto de este derecho. Es más, planteaban elementos totalmente distintos a los planteados por la sentencia constitucional. Incluso, ya te digo, en el debate doctrinario no encontramos muchos elementos al respecto, por lo cual creo que debemos aún esperar un tiempo más a que se consolide este derecho y desde luego esto va a ser a partir del debate que se pueda plantear y sin lugar a dudas de la realidad política y social que también hay en nuestro país, ¿no? Es decir, va a depender mucho de cómo se vayan dando los diferentes sucesos de manifestación de la voluntad de diversos grupos sociales, ¿no es cierto? En este tiempo, no sé, este tiempo que, bueno, es un tiempo que ya empieza con cierta crispación porque se vienen las elecciones, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero de lo que ya hemos tenido, digamos, en el 2023, en el 2020, ¿no es cierto?, respecto de protestas, pues me parece que no se han considerado algunos elementos que ahora sí deberíamos valorarlos, ¿no? Incluso creo que sería importante hacer un estudio comparativo para ver cómo es que el derecho a la protesta ha sido estudiado en otras realidades, ¿no? Y de esta manera tratar, como siempre, de potenciar el derecho, porque la intención justamente es que garantice el principio pro hominem, ¿no? Que sea en favor justamente de nuestra sociedad. Eso es lo que tendría que decir respecto a tu pregunta, Leslie. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o consulta por parte de ustedes. Con todo gusto, Leslie, encantado. Doctor, en nombre del Centro de Estudios en Derecho Constitucional le queríamos agradecer por la clase. Ha sido un tema bastante interesante y esperamos seguir contando con usted en los siguientes eventos. Encantado. Muchas gracias, Mía, a todos y cada uno de ustedes. Y pues me despido agradeciéndoles nuevamente. Que estén muy bien. Cuídense mucho. En lo que se conecta el otro doctor, el otro docente, perdón, nuestra compañera Leslie, que es miembro del Centro de Estudios, va a ir dejando el link de asistencia en el chat. Vayan a tomar un cafecito o traigan agua o algo para picar mientras.
el día de hoy. Las disculpas del caso porque desde ya debo indicar que por temas de internet no voy a poder activar mi cámara, pero ello no va a quitar el tema de la interacción que vamos a poder tener en estos minutos que se me ha brindado. Y justamente el tema que se me ha conversar el día de hoy es el tema relacionado al derecho fundamental que ha sido establecido por el Tribunal Constitucional, derecho al acceso a la energía, ¿correcto? Y acá hay que hacer algunas premisas porque este derecho fundamental que es establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 2151-2008, que es producto de un proceso de amparo, eh, es muy interesante y creo que hay que abordarlo no solamente desde la perspectiva constitucional, sino también desde la perspectiva de los derechos humanos, del derecho administrativo inclusive y del derecho regulatorio. Y voy a explicar por qué en estos breves minutos que se me ha dado. Quienes han tenido oportunidad de analizar el caso, para ser un poquito más, para poder aprovechar mejor estos minutos, voy a dejar la lectura del caso para los participantes y yo voy a quizás a detenerme a hacer algún breve análisis respecto de algunos contenidos, algunos aspectos abordados por el Tribunal Constitucional. Primero, que el Tribunal Constitucional, cuando comienza a desarrollar este derecho de la energía eléctrica, hace una especie de recordaris respecto de los derechos fundamentales. Y aquí vamos a recordar nuestras clases de derecho constitucional y recordaremos de que los derechos son fundamentales, pero no son absolutos. Esta es una idea que quiero dejar ahorita en el tintero y que voy a desarrollar en unos minutos. Pero recordarán también que el artículo 3 señala que estos derechos fundamentales enlistados en el artículo 2 no son los únicos, sino que hay otros no enumerados que se pueden desprender de la dignidad. Dos casos puntuales, quizás uno que es recogido justamente en la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el tema del derecho al agua, derecho fundamental que fue establecido por el Tribunal Constitucional en alguna sentencia. Y luego, por ejemplo, otro caso particular es el tema que se ha abordado hace unos minutos, el derecho a la protesta. El derecho a la protesta también ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional y ha sido establecido como un derecho fundamental a través de su jurisprudencia. Entonces, es interesante cómo el tribunal, para quienes puedan haber revisado la sentencia y quienes aún no lo han hecho, los invito a revisarla, te dice inclusive que el de agua potable no es la única necesidad básica que tenemos las personas. ¿Y por qué yo dije hace un momento que tenemos que hablar? Cuando hablamos de esta sentencia, no solamente verlo desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista administrativo regulatorio. Porque quienes han podido analizar esta sentencia entenderán que así como el derecho al agua te dice que es un servicio público, ¿correcto? Te habla también de que el derecho o el acceso a la energía eléctrica es también un servicio público. Y aquí, en términos del tribunal, te habla que se debe garantizar el acceso a la prestación efectiva, continua y suficiente. En pocas palabras, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en esta sentencia, y específicamente en el fundamento 5, es describir las características de los servicios públicos. Quienes han podido llevar quizás algunas clases respecto a servicio público recordarán lo que en su momento les deben haber enseñado como las leyes de Roland de los servicios públicos, que están referidos justamente a algunas características: universalidad, progresividad, regularidad, progresión. Entonces, cuando analizamos este derecho fundamental, primera premisa que quiero que tengamos presente es que el Tribunal Constitucional nos recuerda que este es un derecho fundamental no enumerado en el artículo 2 y que al igual que el derecho al acceso al agua potable, es un derecho necesario para la persona. Y acá, justamente en el tema regulatorio, hablan del tema de la universalidad. Y aquí quiero hacer, por ejemplo, alguna precisión y quizás quienes recuerdan sus clases de derecho, no sé, análisis económico, derecho administrativo económico, recordarán, por ejemplo, que en el tema de acceso al agua potable existe dos reglas, las leyes de Roland, que hablan de la universalidad y de la continuidad, que son características que están referidas. Uno, la universalidad es que
todos tengamos acceso a este servicio público, ¿correcto? Pero la otra ley te pone una condición, te dice, ojo, todos deben acceder a este servicio, pero todos deben acceder de manera continua. ¿A qué me refiero con esto? A que el servicio público, llámese agua o energía eléctrica, tiene que ser de manera continua. No podemos tener, por ejemplo, en el caso del acceso al agua, en Lima puede que alguno diga, ok, en Lima tenemos acceso al agua potable en todas las partes de Lima. Sí, pero recuerden que en algunas zonas este servicio no es de manera continua. ¿Cómo se accede a este servicio? A través de cisternas. Son cisternas que, por ejemplo, le hacen un cobro al usuario que se trasladan a estas localidades, por ejemplo, los que viven en estas viviendas, por ejemplo, en las lomas o en los cerros, donde sube cada cierto tiempo y brinda este servicio, ¿correcto? Algo similar ocurre en la energía eléctrica, solamente para ponerles como anécdota, quizás. Mi familia es de la ciudad Cuna de Campeones, conocida como la Cuna de Campeones. Para quienes no identifiquen o no lo relacionen, son de Chincha. Y gran parte de mi infancia yo la pasé en Chincha. Y, por ejemplo, ¿cómo se accedía a este servicio? Se accedía no de manera continua, se tenía luz los martes y jueves en el horario de 7 a 10 de la noche. Entonces, si bien en la ciudad de Chincha puede ser que existía este acceso de manera universal, o sea que todas las casas tenían, no era de manera continua. Y haciendo un símil, por ejemplo, con las cisternas, que las cisternas trasladan este recurso a las localidades, a las viviendas. Por ejemplo, lo que se hacían algunas familias se agenciaban de los motores, de las baterías de los carros. Estas baterías eran recargadas en la ciudad propiamente de Chincha, se recargaba y luego se trasladaba a los anexos o a los centros poblados de Chincha y así tenían acceso a este servicio en horarios de la mañana o de la tarde. Algo similar que puede suceder en el servicio del acceso al agua potable. Por eso es que nuevamente quiero resaltar, cuando se habla de este derecho fundamental de acceso a la energía eléctrica, hay que tener en cuenta de que el Tribunal Constitucional, en sus términos, lo que ha descrito en el fundamento número 5, para quienes quizás después lo puedan revisar, es lo que se conoce como las leyes de Roland. Nuevamente, ¿cuáles son estas leyes de Roland? Dentro de las leyes de Roland tenemos el tema de universalidad, continuidad, regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un marco regulatorio que brinda estándares mínimos de este servicio. Progresividad, que este servicio cada vez sea más eficiente, ¿correcto? Ese es un aspecto muy importante. Y aquí lo quiero vincular a otro término que utiliza el Tribunal Constitucional en el Fundamento 4, que te habla de los derechos sociales. Y aquí recordaremos un poquito nuestras clases de derechos humanos, quizás cuando hablábamos de los derechos civiles y políticos, y hablábamos de los derechos económicos, sociales y culturales, y hablamos de estas dimensiones eh, prestacionales y reaccionales que tienen los derechos fundamentales. Dos dimensiones que también se aplican para este derecho fundamental establecido por el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una dimensión prestacional que el Estado tiene que desplegar recursos para que las personas cada vez puedan acceder más a este servicio. Entonces, esa es la dimensión prestacional, que si lo quieren vincular, se relaciona a las leyes de Roland cuando habla del criterio o la ley de progresividad. Entonces, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta en esta sentencia cuando hablamos del derecho fundamental a la energía eléctrica. Ahora, les dije hace un momento, ya hemos hablado del aspecto del derecho constitucional, de los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos de primera generación y segunda generación, que acá tengo que hacer una salvedad. mm, No es que se hace esta clasificación por un tema de importancia en los derechos, sino por quien creó esta clasificación que fue Basak, lo hace en relación a cuándo vienen apareciendo estos derechos. ¿Correcto?
Ya hemos hablado entonces del derecho constitucional, los derechos humanos. Hemos aterrizado un poco en el derecho administrativo cuando hemos hablado de las leyes de Roland y de los servicios públicos. Y ahora, desde el punto de vista social, no sé si ustedes se han percatado, y acá tenemos que entender cómo opera la dinámica de el acceso a la energía en el Perú. ¿A qué me refiero con esto? A que existe energía a la cual se puede acceder, ¿correcto? De manera circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Que existen algunos dispositivos que nos permiten almacenar energía y que luego puede ser utilizada por el ciudadano. Doctor, no entiendo muy bien. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento, el tema de las baterías, el tema de las pilas, son mecanismos o son herramientas a través de los cuales se puede acceder a la energía. ¿Y cuál es la relación? Que cuando hablamos, por ejemplo, del uso de la energía, de la iluminación, por ejemplo, de los domicilios, de la iluminación en la vía pública, hablamos de una energía que no puede ser almacenada. Las primeras que les dije hace un momento, que eran en la batería, en las pilas, en nuestros celulares, en las laptops, es energía que puede ser almacenada. Pero existe otro tipo de energía que no puede ser almacenada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la energía que, por ejemplo, están utilizando ustedes en este momento para tener, no sé, la computadora prendida, para tener la luz prendida de su domicilio, para tener la terma prendida de su casa, entre otros aspectos, es energía que se está generando en este momento, en algún punto del país. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que en alguna parte del Perú hay una central hidroeléctrica que quizás está generando en este momento la energía que ustedes están consumiendo. ¿Y a qué voy con esto? Que al haber establecido el Tribunal Constitucional que estamos frente a un derecho fundamental, pero que tiene naturaleza de servicio público, que el Estado tiene el deber de garantizar el servicio. Y aquí vamos a recordar nuestras clases de derecho económico. Cuando interviene el Estado en el mercado, recordarán cuáles son los dos escenarios. El primero, cuando no existe privado en el mercado que pueda brindar el bien o el servicio. Ese es un escenario en el cual se da la intervención del Estado, cumpliendo, claro está, los requisitos del principio de subsidiariedad que establece el Tribunal, que establece la Constitución Política. Pero entendamos esto, cuando el Estado entra dentro de la actividad económica, uno, cuando en el mercado no hay particulares que puedan brindar este bien o servicio. Y segundo, cuando existiendo particulares en el mercado que brinden este bien o servicio, existe un segmento de la población que no puede acceder a esto. Doctor, no entiendo. Véase, por ejemplo, en el tema del derecho a la educación. En el derecho a la educación, ¿existen particulares que brindan este servicio? Sí, tenemos en el mercado una pluralidad de empresas que brindan el servicio de educación. Ahora, ¿todos los ciudadanos pueden acceder a este servicio? No. Existe un segmento de la población que quizás no puede acceder a este servicio. Ah, correcto. Entonces, como estamos frente a servicios básicos o servicios públicos, el Estado tiene que entrar a garantizar este servicio. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que al haber establecido el Tribunal Constitucional que estamos frente a un derecho fundamental que tiene una naturaleza de servicio público, si no existen particulares que puedan brindar esta energía, el Estado tiene que entrar. Es más, al día de hoy existen todavía empresas estatales que empezaron actividades allá por 1970 y tantos, ¿correcto? Que pese a que hubo este cambio de constitución en el cual recordarán que la Constitución del 79 establece que el Estado es un Estado prestador de servicios y de bienes. La Constitución del 93 señala que pasa de ser, o bueno, la doctrina señala de que con la Constitución del 93 pasó de ser un Estado prestador de servicios a un Estado garante. Pero, ¿esto qué trajo como consecuencia?
lo que conocemos como el fomento a la iniciativa privada, véase el decreto legislativo 757, por ejemplo, y comenzó el tema de la privatización. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas estatales fueron ofertadas a particulares para que éstas adquirieran estas empresas estatales y brindaran un servicio. Hubieron empresas en su momento que no les eran rentables o no les eran atractivas al privado. Entonces, ¿qué pasó? El Estado continuó brindando servicios y puede que al día de hoy tengamos todavía empresas estatales que en alguna parte del país están generando la energía que hoy por hoy estamos consumiendo. Entonces, quiero que tengamos en cuenta, más allá de, eh, el desarrollo del tribunal en esta sentencia, que son no más de 10 hojas o no más de 15 hojas, es analizar este tema del contexto del derecho a la energía eléctrica. Como les dije, el Estado es el garante de que se pueda brindar este servicio público, por lo cual, si no hay particulares en el mercado, es el Estado el que tiene que entrar. Esa es una primera dinámica que quiero que entendamos de la generación de la energía, ¿correcto? Y ahora voy a hablar del aspecto social que les dije hace un momento, que también tiene un aspecto social esta sentencia. No sé quiénes de ustedes quizás son de alguna región del Perú o quizás por algún motivo, alguna situación hayan viajado al interior del país y se habrán percatado de que quizás en la zona de influencia de una central hidroeléctrica podemos tener poblaciones que quizás no tienen acceso a este servicio, o sea que todavía siguen teniendo acceso a la energía eléctrica, ¿correcto? De manera disruptiva o no es de manera continua. Y ustedes me dirán, doctor, pero es ilógico que una ciudad o una población que esté ubicada en la zona de influencia de una central hidroeléctrica o de un proyecto de inversión que genere energía no tenga este tipo de servicios. Y es que tenemos que entender cuál es la dinámica del sector energía. En el sector energía, así como en otros sectores, existen actividades. No le entiendo, doctor. Imaginen solamente para entrar antes del tema de la energía. En el tema minero, si bien la minería puede ser entendida como la sola extracción del recurso, ¿correcto? El procesamiento del mineral, dentro del tubo de la Ley General de Minería existen otras actividades, existen las actividades de mineras. ¿Cuáles son? Cateo, prospección, exploración, explotación, procesamiento, comercialización, ¿correcto? O sea, la minería no es solamente extraer y vender, involucra una serie de actividades. Y ahora lo quiero trasladar al eh, sector energía. En el Perú, el sector energía se divide en tres actividades, en lo que es la actividad de generación, en lo que es la actividad de transmisión y lo que es la actividad de distribución. Y acá voy a recapitular un poquito y voy a aprovechar quizás los minutos que me están quedando. Les dije hace un momento que la energía que estamos utilizando en este momento, ¿correcto? Estaría siendo generada por una central hidroeléctrica en algún punto del país. Pero la pregunta es, en el caso de Lima, ¿cuál es la empresa que nos brinda el servicio de electricidad? Es Luz del Sur. La pregunta sería, ¿es Luz del Sur quien está generando esta energía, por ejemplo, quizás en Duraznuyuk, en Huancavelica? ¿Es Luz del Sur la que está generando la energía en Santa Teresa, en Cusco? No. ¿Por qué? Porque el rubro o la actividad que realiza Luz del Sur es distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que existe otra empresa que está realizando la actividad de generación. Entonces, puede ser que, imagínense, Roy Cárdenas EIRL o Roy Cárdenas SAC o Corporación Roy Cárdenas es la que está realizando la actividad de generación en Huancavelica.
Ah, pero ojo, yo soy el que realiza la actividad de generación, pero yo no puedo realizar la actividad de transmisión ni de distribución. Es por eso que quien genera la energía le entrega esta energía a la otra empresa que se dedica a la actividad de transmisión. Es la empresa que transmite la energía desde el punto donde se está generando hasta el punto de la empresa que la va a distribuir. Por así decirlo, recoge la energía, la transmite hasta el distribuidor y de ahí, en manos del distribuidor, es quien distribuye. Les decía del aspecto social, porque quien genera la energía en Huancavelica, por ejemplo, no puede brindar el servicio de la distribución. ¿Qué más quisiera la empresa, por ejemplo, de darle luz a toda la población que está en la zona aledaña a su proyecto? Pero por un tema de las actividades dentro del sector, quien genera no puede distribuir. Quien genera lo tiene que entregar a la empresa de transmisión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es por eso que existen poblaciones en el país que, estando cerca zonas de proyectos de centrales hidroeléctricas, no tienen este servicio. Disculpe, creo que se cortó la señal. Lo que decía es, eso que está sucediendo puede ser desde el punto de vista social un motivo o una causa de conflictos sociales. Porque claro, es por eso que tenemos argumentos como las empresas vienen, explotan el recurso y no nos benefician. Claro, si existe una empresa que se dedica a la generación de energía y la población que está sentada al alrededor de este proyecto no accede a ese servicio, lo lógico es que exista un clima de disconformidad con la actividad. Eh, entonces, desde el punto de vista social, corresponde justamente que este servicio pueda llegar a todos los pobladores del país para tener situaciones en las cuales eh, podamos tener algún escenario que pudiera desencadenar en un conflicto social, ¿correcto? Otro aspecto que es importante que tengamos en cuenta respecto al derecho a la energía, dos puntos más que con estos quisiera terminar, que no hay que ver el acceso a a la energía eléctrica como el derecho que tengo para poder acceder a energía y poder desarrollar actividades dentro de mi domicilio. Entiéndase que el acceso a la energía eléctrica es vital para cualquier sociedad. Más allá del plano fundamental, entendamos, imagínense qué pasa si el día de hoy tuviésemos en Lima un acceso a este servicio que no sea de manera continua. Solamente pónganse en un supuesto. ¿Cuál sería la situación de suspenso que colocaríamos a los hospitales? Véase la importancia del acceso a este servicio. Imagínense que un doctor tiene que entrar a operar de emergencia a un paciente por tema del corazón y que tenga en suspenso si en medio de la operación puede haber un bajón de energía y los equipos no le respondan. Claro, para eso ustedes me van a decir, doctor, pero es que dentro de la política de cada hospital o de este tipo de establecimientos existen lo que son los generadores de energía, ¿correcto? Que tienen especie de como baterías de respaldo. Es correcto, pero solamente les voy a poner un ejemplo para que vean cómo este servicio puede poner en jaque una ciudad. No sé si ustedes habrán escuchado del caso del vecino país de Chile, que hace unos, no sé si semanas o un par de meses, tuvo un corte casi a nivel nacional de este servicio, porque el servicio de energía de ellos está conectado por matrices troncales y hubo un problema en una matriz troncal y eso desencadenó que casi todo el país no tenga acceso a este servicio.
Por favor, verifiquen, vean, para que vean que no les estoy mintiendo. Hace un par de meses, si la mente no me falla, se dio este caso en Chile, donde hubo un corte masivo de energía, ciudades quedaron desconectadas. Imagínense cuántos servicios básicos quedaron en suspenso, cuántas actividades económicas quedaron en suspenso. Entonces, el acceso a la energía eléctrica, además de ser un derecho fundamental, además de ser un servicio público para el ciudadano, también es una condición necesaria para el desarrollo de otras actividades, como cuáles: educación, salud, ¿correcto? Por eso es que este derecho no tiene que ser visto como de manera aislada, como el derecho que yo tengo de en mi casa poder prender la luz y que, o hacer clic en el interruptor y, y tener luz. No, véase como una condición necesaria para el disfrute de otros derechos, que es una característica que también la tenemos presente, por ejemplo, con el derecho al acceso al agua potable. El derecho a acceso al agua potable es un derecho, es un acceso necesario, sí, pero es porque es una condición necesaria para el disfrute de otros derechos. ¿Como cuáles? También salud, alimentación. Entonces, eso es algo que quiero que tengamos en cuenta. Otra premisa que es importante que tengamos en cuenta, que si bien es un derecho fundamental para la persona humana, no es no es una herramienta de la cual se pueda valer el operador o el desarrollador de esta actividad para vulnerar o pisotear algunos derechos. Doctor, no entiendo. El generador de la energía no podría decir, sobre pretexto de que estamos frente a un derecho fundamental, que que la energía, el acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental, por lo cual se tiene que dar la generación de electricidad pudiendo inobservar en algunos casos aspectos ambientales. No, no es así. Es un derecho fundamental para la persona, pero no quiere decir que por esto el privado va a poder inobservar algunas obligaciones sobre pretexto de que estamos frente a un derecho fundamental y un servicio público. La empresa está en la obligación de cumplir con la normativa ambiental, correcto, la normativa de seguridad, las normativas laborales, todo el marco normativo para desarrollar la actividad. Esta sentencia ha establecido que es un derecho fundamental para la persona. Le ha cargado una responsabilidad al Estado, correcto, pero no le ha dado una carta blanca al privado para que haga y deshaga la actividad como crea, sobre pretexto de garantizar esta energía. Entonces, esa es una penúltima idea que quiero que tengamos en cuenta. Y la última idea con la cual me gustaría ya ir cerrando es que creo yo, a ver, como pasó con el derecho al acceso al agua potable, empezó con una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿correcto? Y luego ahora, hoy por hoy, la encontramos en la Constitución política, producto de una reforma. No sabemos si quizás sea el mismo camino que siga el acceso a la energía eléctrica. Esto es, que ya estando plasmada en una sentencia, ahora los padres de la patria planteen su incorporación en la Constitución política, ¿correcto? Pero con lo que quiero terminar es que habla del acceso a la energía eléctrica, pero hay que entender que en la realidad nacional a esta energía no solamente se accede a través de la electricidad propiamente dicho. Por ejemplo, si en la vivienda queremos tener acceso para poder cocinar, ¿correcto? Existen las cocinas eléctricas, sí, pero hoy por hoy, por ejemplo, se está dando una gran conexión de estas conexiones de gas. Entonces, las termas, por ejemplo, hay termas que también funcionan con gas. ¿Por qué? Porque el gas también es fuente de energía. Véase que, por ejemplo, el metano, que es un gas contaminante para el ambiente, uno de los más contaminantes, uno de los gases de efecto invernadero como se lo conoce, también es fuente de energía. No lo entiendo, doctor. Recordarán solamente como anécdota, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado de estas cocinas a base de estiércol, donde la descomposición del estiércol genera metano
Y el metano es un gas de efecto invernadero, pero también es una fuente de energía. Por eso es que tenemos estas cocinas que funcionan a base de estiércol. La basura en su descomposición genera metano. ¿Y cuántos rellenos sanitarios no tenemos que han implementado, correcto, sistemas de conversión del metano como gas de efecto invernadero a fuente de energía? Entonces, creo yo que esta sentencia es muy importante porque da un paso importante en lo que es la consolidación del derecho de las personas al crear este nuevo derecho fundamental, pero creo yo que está siendo vista de manera parcial como solamente la fuente de energía eléctrica, cuando en el Perú tenemos otras fuentes de energía que no necesariamente están relacionadas a la electricidad. Entonces, lo que he querido hacer el día de hoy, con esto me gustaría ir terminando, es, más allá de explicar lo que podría decir esta sentencia, es darles este enfoque desde los derechos, de derecho, a analizar un poquito desde el enfoque de derecho humano, derecho constitucional, del derecho administrativo, desde el punto de vista social también, ¿correcto? Y desde el punto de vista del mismo sector, que es el sector energía. ¿Correcto? Entonces, quisiera ya con esto, tampoco me quiero extender mucho, agradecer la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Para mí ha sido un placer. Me gustaría que en lo sucesivo quizás alguna edición similar de este curso se pueda dar de manera presencial, y desde ya mi predisposición para poder ser parte de esa plana docente y poder quizás interactuar en otros supuestos, quizás con alguna metodología de casos prácticos, ¿correcto? Sobre estos temas que hay para conversar mucho. Por ejemplo, solamente quizás para dejar otro punto de vista en el tintero, no sé si quizás con el anterior ponente lo han visto, pero en el caso del derecho a la protesta, existió un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde lo creó como derecho fundamental, y luego tuvimos un acuerdo plenario donde no, una resolución de casación, si la mente no me falla, donde el Poder Judicial analiza y profundiza sobre este derecho a la protesta y le da un nuevo enfoque. Veamos en los próximos meses o años cómo este derecho, que es establecido por el Tribunal Constitucional, es tratado a nivel judicial, esto es, el Poder Judicial. Cómo los padres de la patria lo van a, quizás, no sé si ya algún padre de la patria ahora, bueno, ya están casi en el cierre de su gestión, de su periodo, pero quizás alguno tenga pensado establecerlo como en una reforma constitucional para incluirlo como un derecho en la Constitución. Pero más allá de eso, creo yo de que la importancia de este derecho radica en la dimensión prestacional que se ha cargado al Estado y que va relacionado a las leyes de Roland, que era lo que estaba comentando hace un momento. Entonces, nuevamente, muy agradecido por la invitación. Gracias por considerarme dentro de la plana docente. Espero haber contribuido en la formación de los participantes, el día de los asistentes, el día de hoy, y quedo presto para cualquier otro evento y para poder seguir conversando sobre este u otros derechos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cárdenas. Vamos a abrir un espacio pequeño para preguntas. No sé si alguno pueda levantar la mano o quizás plantear la pregunta por el chat. Disculpen, no sé si es mi internet, pero estoy escuchando entrecortado. Disculparán, no sé si es que están haciendo alguna pregunta en este momento, solamente escuché que iban a pasar algunas preguntas. Estoy teniendo problemas con el internet. No sé si soy yo o es quien nos está, bueno, de Leslie Córdoba. Sí, doctor. Al parecer no hay preguntas, entonces daríamos por finalizada la sesión. Muchas gracias una vez más por su participación y esperamos contar con usted en futuros eventos, ya sean presenciales dentro de estudios de Derecho Constitucional y muy asistentes por... Ah, a ver, tenemos una pregunta en el chat. Bueno, la última, algo breve. Es de Ani Pacheco, que pregunta, ¿cómo ha sido desarrollado el derecho de energía a nivel internacional?
Disculparán, creo que estoy teniendo problemas con el internet. No he podido copiar la última pregunta. No sé si la podrían repetir. Sí, claro. A ver, tenemos dos preguntas. La primera sería, ¿cómo ha sido desarrollado el derecho de energía a nivel internacional? Ok, solamente quizás respecto a esta pregunta, hay que entender cuál es el enfoque que se ha dado en los países respecto de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque en el Perú sucede que tenemos un sistema en el cual, o la historia ha señalado, de que en un primer momento era el Estado quien brindaba estos servicios. En este caso, el término es acceso a la energía, ¿correcto? Pero producto de la privatización, producto del cambio constitucional, el Estado pasó a ser de prestador a garante, como lo dije hace un momento, pero en otros países ha sucedido totalmente lo contrario. Era en un inicio el particular quien brindaba el servicio y luego, producto de algunas fallas del mercado, se dijo, oye, Estado, ¿sabes qué? Si bien tú eres el observador y hay esta mano invisible que se conocía en la economía, hay que entender que tú tienes que entrar a garantizar. Entonces, el tema de derecho a la energía como un servicio público, hay que entender lo que en el Perú fue brindado en un primer momento por el Estado y luego pasó a los particulares y el Estado pasó en un rol de garante, pero en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, el privado era quien empezó brindando el servicio y luego tuvo que entrar el Estado con ese rol garante. No sé si con eso puedo responder un poco a la pregunta. Sí, justamente tenemos una segunda pregunta, ya para finalizar. Natalie nos pregunta, ¿el derecho de acceso a la energía eléctrica puede colisionar con otros derechos? El derecho, por eso es que justamente hay que entender la naturaleza de este derecho y el tribunal lo señala en en su sentencia. Habla de un derecho con naturaleza de servicio público, por lo cual, más allá de que este derecho pueda colisionar con otro derecho, y por eso justamente dice el énfasis respecto de no tanto de quien tiene el derecho de acceder a este servicio, sino quien tiene el derecho de brindarlo. Donde se puede dar el abuso de derecho es respecto de quien lo brinda. Por ejemplo, posiciones de dominio lo que se conoce como la posición abusiva en el mercado. Por eso es que respecto de los servicios públicos, por ejemplo, tenemos entes reguladores que lo que buscan es que quien brinde estos servicios, ¿correcto? Siga ciertas reglas de juego, siga ciertos estándares. Entonces, el abuso respecto de este derecho, considero que más que pueda darse por la persona que va a resultar beneficiada, puede ser o se puede dar respecto de la persona que va a brindar el servicio porque, como les dije, hay casos en los cuales, por la propia naturaleza de la actividad, se tiene un único prestador del servicio. Por ejemplo, creo que en Lima tenemos dos únicos prestadores del servicio de electricidad, ¿correcto? En el tema de agua y saneamiento tenemos un único prestador. Entonces, lo que ahí hace el Estado es entrar a regular para evitar excesos por parte del prestador del servicio. Por eso que justamente les decía hace un momento, este derecho es un derecho fundamental para la persona, pero no es una carta blanca o un pase libre para quien brinda para quien desarrolla la actividad. Listo, doctor. Entonces, ¿Tendríamos tiempo o cerramos ahí la sesión? si gustan, me pueden hacer llegar las preguntas por interno o quizás una última pregunta. Sí, claro que sí. Se lo pasaríamos por interno y le alcanzaríamos la respuesta a la persona que realizó la pregunta. No habría problema. Correcto. Ok, está bien. Entonces, Listo. nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y nuevamente cuenten conmigo para alguna próxima edición. Listo. Muchas gracias a usted, doctor, por esa ponencia bastante interesante. Una vez más, esperamos contar con su presencia en futuros eventos del Centro de Estudios de Derecho Constitucional. Y a los asistentes, muchas gracias. Hemos pasado el link de asistencia por el chat para que lo puedan visualizar y entrar.
y daríamos por finalizada esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.